vamos a ir al libro de Lucas. Y en el libro de Lucas encontramos que Jesús nos narra tres parábolas preciosas y maravillosas que en esta mañana vamos a ver. No vamos a leer, pero sí que os digo que se encuentra en el libro de Lucas, en el capítulo 15, versículos del 1 al 32. Y entonces, yo creo que todos sabemos más o menos estas parábolas. Es la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola de los dos hijos. Generalmente se suele decir en esta última que es el hijo pródigo, pero yo encuentro que es la de los dos hijos, porque los dos tienen cosas que aprender, tanto uno como otro. Uno es verdad que fue pródigo, pero el otro también tuvo que aprender, y yo creo que en esta mañana Dios nos ayude a poder aprender cada una de las enseñanzas que aquí vamos a encontrar. Lo que es una parábola, yo creo que todos sabemos lo que es una parábola. Es una narración o una historia de la cual se extrae una enseñanza, y es lo que vamos a intentar hacer en esta mañana, sacar la cosa que podemos aprender de cada una de estas tres parábolas. También estas parábolas se llaman las parábolas de la misericordia o de la alegría. ¿Por qué? Porque está demostrando la misericordia que Dios está teniendo para con sus hijos, para con todos nosotros. Y se llama de la alegría también, pues porque si las leéis, veréis que siempre acaba con gozo y alegría. Y es lo que pasa cuando Dios viene a nuestra vida y nos transforma y nos toca. Nuestra vida pasa de ser triste a ser una vida alegre. Lamentablemente, en el transcurrir de nuestra vida como hijos de Dios, a veces podemos perder ese gozo, esa alegría. Pero aquí tenemos un llamado a recuperar ese gozo y esa alegría de la cual Dios nos ha hecho partícipes, conociéndolo, experimentando la salvación y la vida eterna. Estas parábolas nos hablan del amor de Dios y de la restauración que Dios quiere traer a aquellos que forman parte de ser sus hijos, y de aquellos que no lo conocen como hijos, sino como criatura. Podemos ver ese corazón misericordioso de Dios, pero sí que me gustaría que leyéramos tan solo el versículo 1 del capítulo 15. Vamos a leer simplemente los versículos 1 y 2, porque es a partir de ahí en que Jesús empieza a hablarles por medio de estas tres parábolas. Dice, capítulo 15, versículo 1 y versículo 2: todos los publicanos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este recibe a pecadores y come con ellos. Caray, lo que decían los fariseos. Pero claro, muchas veces hablamos, comentamos cosas de la Biblia, de lo que podemos encontrar, pero yo creo que muchas veces tenemos la necesidad de explicar ¿por qué los fariseos pensaban esto? Porque ellos, tenemos que contar que los fariseos, muchos de los fariseos eran hombres correctos delante de Dios. Esa palabra después la utilizamos para decir fariseo a una persona que no cumple las cosas, que no es correcta, a aquel que dice ser algo y no lo es. Pero en verdad los fariseos en su momento formaron parte de un despertar espiritual dentro de Israel. Lo que pasa que todo llega a un punto que muchas veces se estropea. Y eso es una llamada de advertencia para cada uno de nosotros, porque tenemos siempre que comprobar si estamos en la fe verdadera que es en Cristo Jesús. No en nuestra propia manera de pensar o en lo que hemos podido aprender a lo largo de este tiempo en el cual llevamos viviendo, sino lo que la palabra de Dios nos marca como una conducta para nosotros. Mirad, los fariseos empiezan a murmurar porque Jesús come con los pecadores, está con ellos y les habla. Y claro, los fariseos se consideraban hombres justos delante de Dios. Tal vez se creían demasiado justos. No podían, se creían tan justos que ellos pensaban que no podían estar con los pecadores, porque una enseñanza rabínica de aquel tiempo decía que no había que acercarse a pecadores ni tan siquiera para enseñarles la Torá, es decir, para enseñarles la ley.
Es algo absurdo, ¿verdad? Porque Dios no vino para esto, sino que Dios vino para buscar aquello que estaba perdido, para restaurar la casa de Israel, para llevar al impío, al injusto, delante de Dios y que pudiera experimentar la salvación y la vida eterna. Vemos que con el tiempo muchas veces lo que se cree correcto se trastoca y se pierde y se hace palabra de hombre. Por eso tenemos que estar tan alertas tú y yo, y sobre todo en estos últimos tiempos, que son tiempos difíciles, que son tiempos duros, donde salen hombres que muchas veces traen enseñanzas que no son correctas conforme a la palabra de Dios. Tenemos que aprender y escudriñar la palabra de Dios y hacer que la palabra de Dios sea nuestra norma de guía y de conducta siempre, como hijos de Dios. Si yo os puedo decir una cosa desde el púlpito, pero vosotros tendréis que comprobar si eso es verdad conforme a la palabra de Dios. Dice la misma palabra, nos enseña a examinarlo todo, retener lo bueno. Tenemos que aprender a examinarlo todo, a retener lo bueno y dejarnos, no lo que nos interesa, no, lo que es bueno y correcto delante de Dios. Que a veces hacemos que retenemos lo que nos interesa, no, lo que es correcto siempre delante de Dios. Y la verdad es que los publicanos, si los vemos en todo el Nuevo Testamento, tenían un recelo tremendo a Jesús. Tenían un odio hacia Él. Claro, Jesús estaba rompiendo todos los esquemas sociales y religiosos y políticos de la época. Jesús estaba rompiendo con las normas y conductas del clero. Estaba rompiendo con el sistema social de ese tiempo. Y estaba marcando y enseñando lo que verdaderamente Dios quería hacer con el hombre. Reconciliarlo con Dios y que actuara conforme a la misericordia de Dios. Y si vemos algo maravilloso es que nos dice la Escritura que todos los pecadores y los publicanos se acercaban a Jesús. Vamos, solo faltaba esto ya para los fariseos, que los publicanos y los pecadores se acercaran. Claro, los publicanos eran los recaudadores de impuestos, era como nuestra hacienda hoy, pero aún así esa hacienda de entonces servía al imperio romano, a aquellos que habían conquistado Israel y la parte del mundo entonces conocida. Era algo tremendo, era algo que no podían soportar los fariseos. Pero claro, Jesús estaba con ellos, se acercaba a ellos, porque Jesús no hace acepción de personas. Él ama a todo por igual. Y Jesús se acercaba tanto a los publicanos, como a los pecadores, como a los fariseos. Es que queriendo que todos y cada uno de ellos llegaran al arrepentimiento. Y entonces Jesús tiene que salir e intentar enseñarles por medio de 3 parábolas. La primera que encontramos es la de la oveja perdida. Ya sabemos la historia. Era aquel pastor que pierde una de ellas y se va a buscarla. Generalmente Israel era, en todos sus orígenes, había sido siempre un pueblo ganadero, es decir, cuidador de ovejas, de vacas, pero más bien de ovejas. Y lo que vemos es que este pastor deja esas 99 y se va a buscar aquella que se había perdido. Supongo que un grupo tan numeroso de ovejas no lo podía cuidar un solo hombre, sino que a lo mejor tendría algunos ayudantes o algunos más pastores. Generalmente en la época la clase social de entonces solía tener de 15 a 20 o 25 ovejas cada uno. Tener 99 o 100 ovejas tendría que ser una persona sumamente adinerada, una persona que tenía grandes riquezas, porque el vivir de esas 100 ovejas representaba mucho dinero en la época y una posición social muy buena. Pero en el tiempo de Jesús pasaba algo que muchas veces, si no lo analizamos con la historia, no podemos llegar a aprenderlo. Y es que la clase social de los pastores estaba mal visto. Si vemos, David había sido pastor, había sido rey de Israel. Siempre la palabra de Dios nos presenta al pastor, nos da la figura de que ese pastor, Dios es el buen pastor que cuida de nosotros, ¿verdad? Y aquí, en los tiempos de Jesús, vemos que la figura del pastor estaba un tanto, pues,
no se veía con agrado. Claro, muchas veces los pastores engañaban con el peso de las ovejas, le daban mucha agua para que cogieran peso, incluso se iban a llevarlas a pastar a terrenos que no les pertenecía, y entonces en medio de la clase social de ese tiempo estaba muy mal visto. Pero aquí Jesús también nos quiere mostrar algo, que a Él no le importa que lo miren mal. Él tiene que hacer lo que es correcto. Y si una oveja se pierde, Él irá a buscarla para llevarla de nuevo al redil, de nuevo a donde tiene que estar. Fijaos lo que hace el pastor, que dice que carga sobre sus hombros con ella. Y una oveja media pesaba entre 25 y 35 kilos. Claro, si estaba muy lejos, llevar 35 kilos sobre los hombros, yo no sé si habéis llevado 35 kilos alguna vez sobre los hombros. Un saco de cemento, ¿qué puede pesar? ¿30 kilos? ¿Hay alguien que lo sepa? 45 kilos. 25. ¿O 25? 45, 40 o 25. Bueno, nadie da más, ¿verdad? Pongamos término medio. Un montón. Y lo ponemos sobre el hombro. Yo no sé si habéis llevado alguna vez un saco de cemento sobre el hombro. Yo lo he llevado. Cuando te lo bajas del hombro, si lo llevas a ver, coge una carretilla. O le pago 20 euros y que lo lleve otro. Y la verdad que imagínate un pastor coger esa oveja, llevarla sobre los hombros. ¡Cuánto amor tiene que tener ese pastor por esa oveja, verdad? Así es el amor que tiene Jesús por cada uno de nosotros. Las ovejas son animales gregarios y cuando se dan cuenta de que están perdidos, generalmente se suelen parar y quedarse quietos. Y si el pastor no va a buscarlas, incluso pueden llegar a morir por inanición, ¿no? Pero este buen pastor va y recupera esa oveja. Y cuando la recupera, al llegar a casa, si yo fuera ese buen pastor, llegaría reventado, vamos. Pero este buen pastor no llega así. Llega bien y llama a sus amigos, y llama a los vecinos, y se alegran. Y a lo mejor incluso hasta harían un banquete y cogerían la oveja y se la comerían. No, eso no. Pero sí, llegarían con sus amigos, con sus vecinos, y se alegrarían y tomarían, yo que sé, una pequeña cena, no sé lo que pondrían en ese tiempo, y se alegrarían con todos. Y acaba finalmente esta parábola diciendo que hay regocijo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Y la verdad es que es increíble lo que nos está diciendo, porque lo que nos está diciendo es que el cielo se alegra por un pecador que llega a conocer a Cristo, que llega a experimentar la salvación y la vida eterna. Y yo no sé si es la primera vez que tal vez puedas haber venido a una iglesia evangélica, y si es así, muy bienvenido, pero quiero decirte una cosa, que necesitas llegar a conocer a ese buen pastor que hemos conocido la inmensa mayoría de los que estamos aquí, que ha cambiado y transformado nuestra vida. Y cuando yo digo esto, a lo mejor te da miedo decir cambiado y transformado. Yo no quiero ser ni cambiado ni transformado, pero es que lo que Jesús hace es poner cosas buenas en nosotros y hacer que lo malo poco a poco vaya desapareciendo, para hacer de nosotros un instrumento de gloria y de honra para Él. Y sentirse perdonado es algo maravilloso, porque sientes que un gran peso se va de ti, porque te das cuenta de que eres un pecador y que te has alejado de Dios, de sus preceptos, de sus conceptos, de todo lo que Él marca para nuestra norma de vivir. Y de nuevo no, y por primera vez llegamos a conocer un poquito de lo que es Jesús. Y experimentamos un gozo tremendo y una felicidad increíble, porque Jesús ha venido a nuestra vida. Y si no has experimentado esto, lo primero que tienes que hacer es reconocer que has fallado a Dios. La inmensa mayoría de los que aquí estamos hemos reconocido eso, hemos fallado a Dios, hemos pecado y nos hemos alejado de Él. Y necesitamos volver a acercarnos a Él,
aquí tienes a Jesucristo. Hoy Él está aquí para hacer un milagro en tu vida como lo ha hecho en nosotros. Tan solo acércate a Él, háblale como si nos has escuchado, como hemos hablado nosotros en ese tiempo de alabanza y adoración ante Él, y exponle lo que hay en ti y de que lo necesitas como tu Rey, Señor y Salvador. La segunda parábola es la de la moneda perdida, y es que una mujer pierde una moneda. Tanto en la primera parábola como en la segunda tal vez nos faltarían muchos datos para poder analizar más de una cosa y poder hablar de ella. Pero en esta segunda parábola supongo que esta mujer era una mujer que estaba sola, que a lo mejor no tendría hijos ni marido, y nos dice que algo claro, que tenía una moneda, un dracma, y en total tenía 10, y perdió una de ellas. Y que empieza a buscar esa moneda por toda la casa. La verdad es que nos dice que enciende una lámpara. Y yo creo que alguna vez he traído una lámpara, sería una lámpara tal vez como esta, que es una lucerna. Esta es romana, la lucerna israelita era diferente, era ovalada, podía ser así de pequeña, podía ser un poquito más grande, pero era lo que servía para alumbrar. Llena de aceite y con una mecha. Esto es lo que alumbraba una casa, o generalmente un candelabro junto con una lucerna de estas. Pero aquí lo que nos dice la palabra es que enciende una lucerna, o sea, enciende esto, lo que era una lamparita, y se pone a buscar. ¿Os imagináis buscar una moneda? Claro, depende cómo sea la moneda. Lo que estaba buscando era una moneda como esta. Una moneda de plata, que pesa unos 3 gramos, de Roma, que es equivalente a estos 10 céntimos de tamaño, para que todos tengamos una idea. Si coges 10 céntimos, esto es lo que estaba buscando por la casa, con una lamparita. Pero claro, tenía los suelos de mármol y las paredes bien alicatadas, o nada de eso. Las paredes muchas veces eran de barro, y el suelo, en vez de tener parqué o tener racholas como esta, era tierra. Caray, vivir en una casa así. Muchas veces había una pequeña habitación o un terrado. Los que ya tenían el terrado eran no va más, era ya gente adinerada, pero generalmente podían tener una habitación más, o simplemente lo que era el cuadrado de la casa. No sabemos qué tipo de casa tendría esta mujer, pero sí lo que nos dice es que con la lamparita esa que os he enseñado, o algo parecido, empezó a buscar. Yo no sé si empezaría a barrer, yo creo que no, porque si te pones a barrer ya sí que no la encuentras, o echaría agua, no sé cómo lo hizo, pero sé que se pasaría mucho tiempo para encontrar esa moneda. Nosotros hoy tocamos un botón y tenemos luz, ¿verdad? Es algo maravilloso. Se nos pierde esos 10 céntimos y a lo mejor ni nos agachamos porque tenemos muchos. Generalmente nos agachamos y lo buscamos y lo vemos enseguida. No tenía nada de esas comodidades, qué pena, ¿verdad? Y tenía que buscar esa moneda por toda la habitación. Yo no sé si os acostáis muy tarde, sobre las 11, las 12, las 10, las 9. Antes nada más oscurecer y se acostaban. ¿Sabéis por qué? Porque tenían que ahorrar. No son como nosotros. La electricidad que había era el aceite que tenían en esa lámpara. Esa era la electricidad que ellos tenían, pero ese aceite también servía para poder hacer de comer, para poder hacer comida y para incluso hasta para ungüentos. Se tenía que ahorrar. Cuando oscurecía un poquito más, a dormir, y cuando salga el sol, para arriba. Nosotros hoy, gracias a Dios, tenemos unas comodidades increíbles, gracias a Dios, pero esta pobre mujer, pobrecilla, lo que le costaría encontrar esa moneda.
y lo busca con diligencia. Caray, y la encuentra. El salario de un día lo encuentra. Generalmente los meses tenían 30 días. Y ella nos dice que tenía solo 10 dracmas, o sea, si empezaba el mes tenía para cubrir ese mes esos 10 denarios. Caray, y se le pierde uno. ¿Cómo de desesperada lo buscaría? Gloria a Dios que lo encontró. Gloria a Dios que nos encontró a cada uno de nosotros, que nos rescató de la muerte y de la condenación. Y nos dice, cuando está acabando esta parábola, que hay alegría en los cielos, en los ángeles de Dios, por un pecador que se arrepiente. Gloria a Dios, ¿no? ¿Sabes? Hubo alegría. Los ángeles de Dios se alegraron cuando tú creíste. Cuando tú experimentaste y yo experimenté la salvación y la vida eterna, los ángeles de Dios se alegraron. En el cielo hubo alegría. Yo no lo supe, yo no sé si tú lo supiste. Pero gloria a Dios, ¿no? Qué maravilla que en el cielo haya regocijo por cuanto una criatura de Dios es salvada y rescatada. Y es que lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz del Calvario fue algo maravilloso, tremendo. No tan solo fue morir físicamente, porque muchas veces damos un énfasis excesivo a la muerte en la cruz, pero lo que verdaderamente fue terrible fue la muerte espiritual. Es que el Padre apartara la vista del Hijo y que el Hijo se sintiera abandonado, solo, por unos instantes. Que eso sí que era terrible. Experimentar mi pecado y tu pecado sobre él, cayendo. Pero no tan solo el tuyo y el mío o el tuyo, sino el pecado de toda la humanidad, desde Adán hasta el último de los hombres. Eso era terrible. Pero gloria a Dios, porque nos salvó y nos ha restaurado a la familia de Dios. Mira, la tercera parábola es la de los dos hijos. Y todos sabemos esta parábola, en la que un hijo pide la herencia al padre mayor, al padre, siendo el hijo menor, para poderse independizar y vivir la vida. Esto a lo mejor en nuestros tiempos podemos verlo como algo normal. Mi hijo se quiere independizar, quiere que yo le ayude o que le dé una parte de lo que he llegado a ganar y tal vez lo veríamos normal. No sé si tú lo verías normal. Sí, ¿no? Más o menos se podía ver, ¿no? En este caso, en esta casa, el hijo menor va al padre y le dice: padre, es que me quiero ir, quiero valerme por mí, solo dame la parte de la herencia que me toca. Pero en los tiempos de Jesús, lo que estaba haciendo era un insulto. Porque lo que es la herencia, primero cobraba la mayor parte de esa herencia el hijo mayor, y una parte, no muy grande, más bien pequeña, se la quedaba el hijo menor, o los hijos menores que había, se repartía esa parte de la herencia. Lo que le estaba diciendo el hijo pequeño al padre es que no le importaba a su padre, tan solo quería vivir él mismo. Estaba insultando al padre, estaba insultando a la familia, porque, como os digo, se daba esa herencia cuando el padre de familia moría o los padres morían. Era un insulto tremendo, era un agravio para todos lo que estaba haciendo este hijo. Y ¿sabéis una cosa? Cuando hacemos algo mal, cuando empezamos algo mal, no podemos pensar que va a acabar bien. Siempre acaba mal. Lo que empieza mal, acaba mal. Y lo que empieza bien, puede acabar regular. Pero generalmente acaba bien. ¿O no? Puede acabar regular porque Dios quiere mostrarnos, enseñarnos algo. Y puede acabar súper bien o muy bien porque también Dios, en su gracia, nos quiere dar algo. Y en todo Él se ha glorificado, ¿verdad? Lo maravilloso de esta historia, en la que también hay alegría al final de ella,
es que yo creo que este hijo que se quiere emancipar, se cree algo. Y eso es un peligro cuando nosotros nos creemos algo. Porque él tiene que llegar a aprender que no es nadie. Y que en la casa de su padre puede encontrar misericordia. Cuando nosotros nos creemos algo, es un peligro tremendo para cada uno de nosotros. Estamos diciendo que podemos valernos por nosotros mismos, y valernos por nosotros mismos no podemos. Como hijos de Dios siempre necesitamos la ayuda de nuestro Padre, y estar bajo el amparo de nuestro Padre, es decir, bajo su morada. Y en el momento que nos vamos como el hijo pródigo de su morada, nuestra vida es estropeada por nosotros mismos, no por Dios ni por el enemigo. Nosotros mismos estropeamos nuestra vida, porque nos apartamos y nos vamos de la casa del Padre. Pero en la casa del Padre podemos encontrar esa misericordia que nos está esperando de día y de noche. Mira, yo creo que este chaval se creyó algo y aprende que era un don nadie. Y sabéis, cuando a lo mejor nos pasa esto de este chico joven o de este hijo menor, y llegamos a saber que no somos nada, cuando llegamos a aprender que si pensábamos que éramos algo, vemos que no, eso es maravilloso, porque Dios entonces está obrando en nuestra vida. Y entonces nuestro Dios empieza una obra de restauración para que podamos volver en sí y digamos, ¿qué estoy yo haciendo aquí? Si en la casa de mi Padre hay abundancia de todo. Hay abundancia de todo. Y mira, y además, cómo Dios hace de grande las cosas, que llega el momento en el que Él dice, me iré y ya no quiero ser su hijo. No, esta expresión yo creo que la digo yo, pero no en el sentido de que no es que no necesite ser su hijo, sino que me quiero acercar a mi Padre como un sirviente más, que me acoja en su casa como un sirviente, porque sé que aún como un sirviente voy a estar bien tratado por mi Padre. ¡Qué maravilla! ¿Cómo ha podido llegar a aprender tanto? Ahora se había ya convertido en un hombre de verdad. Antes era un mocoso, como muchos de nosotros, que muchas veces nos creemos que somos mocosos. Pero él llegó a ser un hombre. Que Dios nos ayude a ser hombres y mujeres de verdad, a estar siempre bajo la casa del Padre. Y vuelve en sí y llega a la casa del Padre. Pero tenemos un problema. El hijo mayor se siente ofendido. Se siente ofendido porque, claro, llega del trabajo, de estar cuidando los campos, los animales. Ha llegado mi hermano, del cual yo me he enterado muy bien que ha malgastado su dinero, porque ¿cómo sabría él que se había malgastado su dinero? Porque se lo dice al padre. Ha malgastado su dinero, ha estado de fiesta por ahí, y ahora viene y se le hace una fiesta. Tiene su lógica, ¿no?, pensar esto. Yo no sé si te has sentido así un poquito ofendido. Este viene ahora y ahora, ya han matado ese becerro, el más gordo, el que me tocaba a mí. Encima se come mi becerro. Madre mía. Pobre hijo mayor. Todavía tiene que aprender a que tiene toda la casa del Padre a su disposición. ¿Hemos aprendido eso? Porque tenemos toda la casa del Padre a nuestra disposición. No estamos para criticar, ni para menospreciar, ni para pelearnos con Dios, ni echarle cosas en cara a Dios como muchas veces podemos hacerlo. Pero ¿quién nos hemos creído para hacer eso? ¿Somos algo? No somos nada. Aun lo que haces de bueno tú y yo, dice la palabra de Dios que es una inmundicia. Entonces, nos tendríamos que alegrar y regocijar con el Padre, porque aquel que se había perdido ha vuelto a la casa del Padre. Mira, yo creo que encontramos
enseñanzas tan tremendas. En la oveja perdida es un mensaje a la casa de Israel. Porque Jesús vino a salvar y a buscar a Israel. Pero Israel, esa oveja perdida, lo rechazó, no quiso saber nada. Aún así, gloria a Dios, porque hubieron parte de esa casa de Israel, de esas ovejas perdidas de Israel que sí, aceptaron y quisieron seguir al rey. Y me habla un poquito también esto de aquellos hijos de creyentes, de esos hijos que nacen dentro de familias creyentes. Si eres un hijo de familia de creyente, quiero que sepas que necesitas experimentar la salvación de Dios en tu vida. Que lo que ha hecho Dios con tus padres es cosa de Dios con tus padres, no es cosa contigo. Y que necesitas acercarte a Dios y experimentar la salvación y la vida eterna. Has podido aprender a lo mejor una forma religiosa de vivir por tus padres, una forma de pensar, una forma de religiosa en la cual comportarte, pero la religión no salva. El que salva es Jesús. Y el que te reconcilia con Dios. Hijos de creyentes, acercaros a Dios, porque Dios os ama. Mira, en esa moneda perdida, creo que está hablando a los gentiles, a esos gentiles materialistas y apartados de Dios, que somos cada uno de nosotros. Pero que gracias a la misericordia de Dios, que Él se ha acercado a nosotros para poder reconciliarnos con Dios. Si Israel es esa oveja perdida, nosotros somos esa moneda extraviada, también por la cual Dios mandó a Jesús para que pudiera salvarnos, para que pudiera salvarte a ti y a mí. Mira, y si miramos la parábola del hijo pródigo o la de los dos hijos, es una advertencia a no irse de la casa del Padre, a saber que en la casa del Padre estás muy bien, que no necesitas experimentar lo que hay afuera de las cuatro paredes que forman la casa de Dios, que en la casa de Dios tienes todo el sustento para poder vivir correctamente como un hombre o una mujer de Dios, que simplemente que salgamos por las puertas de las casas de Dios, lo único que vamos a encontrar es una alegría momentánea, pero una amarga desesperación después, porque nos daremos cuenta que nos hemos ido de la casa del Padre. Pero aún así, a pesar de esa advertencia de que no nos vayamos, si lo hiciéramos, podemos saber que Dios siempre está esperándonos que volvamos. Y que no será por nosotros, no lo penséis. Será porque Dios quiere que vengas de nuevo. Y por ello podemos dar gloria a Dios. Podemos también encontrar que si tanto el hijo que se marchó olvidándose de todo, el hijo mayor también tenía sus derechos, sus privilegios, como él estaba diciendo, pero también sus responsabilidades y sus deberes. Hoy en día muchas veces pensamos que solo tenemos privilegios y que necesitamos simplemente necesidades y que tienen que estar suplidas por Dios. Yo no sé si llegas a pensar así. Si cuando te acercas a Dios es solo Señor dame, Señor te pido, Señor quiero, Señor esto, Señor lo otro, o eres un hombre o una mujer agradecido delante de Dios, que da gracias a Dios por cada una de las cosas que tiene, que da gracias por poder despertarse, que da gracias por lo que puede comer, que da gracias por tener un marido o por tener una esposa, que da gracias por tener unos hijos, que da gracias por tener un lugar donde reunirse y congregarse junto a otros hermanos, que da gracias a Dios por aquellos que te sirven en la congregación de los santos. O eres una persona que solo piensas en tus derechos, porque esta sociedad que nos rodea nos dice que solo tenemos derechos, pero ¿y nuestras responsabilidades? ¿Y nuestros deberes como hijos de Dios? ¿O no sabes que tú y yo tenemos deberes y responsabilidades con nuestro Dios? Porque las tenemos.
tenemos el de predicar el Evangelio, tenemos el de vivir una vida santa, apartada, agradable para Dios, tenemos el deber de estar los unos por los otros, tenemos el deber de llenarnos de la palabra de Dios. Todos esos deberes y responsabilidades bendicen nuestra vida. No son algo que tengamos que hacer a la fuerza. Claro, muchas veces podemos decir, claro, es que yo necesito más de Dios, pero claro, la palabra de Dios nos dice que Dios hace el obrar y el querer por su buena voluntad. Pero claro, si analizamos todo el texto, todo el contexto de donde se mueve esto, estamos sacando ese versículo fuera del contexto donde está para hacer de nuestra vida un pretexto delante de los hombres y delante de nosotros. Porque si lo leéis detenidamente veréis que no está queriendo decir lo que muchas veces pretendemos decir con eso. Necesitamos acercarnos a Dios. Necesitamos vivir bajo la sombra de nuestro Dios. Vivir en su morada. No hay nada mejor, hijo de Dios. Cuando salimos, sí, lo pasaremos muy bien. Lo pasarás muy bien, te lo aseguro. Pero después, cuando te venga la resaca, y alguno de aquí habrá tenido resaca, qué dolor de cabeza te vendrá. Que Dios nos ayude, ¿verdad?, a ser esos hombres y esas mujeres de Dios, a poder saber lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros, a que si somos una ovejita perdida, a saber que Él vendrá a nuestro encuentro, pero a saber que también tenemos un montón de cosas a nuestra disposición, que están ahí y que muchas veces nos da igual, pero que están ahí, que como hijo mayor podemos disfrutar de cada una de ellas. Bautismo del Espíritu Santo, los dones, ministerios. Muchas veces lo podemos mirar como una carga, o muchas veces podemos mirar lo que nos gusta a nosotros, pero es un privilegio poder servir a Dios. Es un privilegio servir a Dios, o incluso barriendo y fregando. A lo mejor incluso es mayor que predicar. Podría ser. Porque el servir a Dios es un privilegio en lo que hagamos. Y si pensáis que esto es importante, también el barrer es importante. Porque se está haciendo para Dios. Y todo lo que se hace para Dios con amor, a Dios le agrada. Que Dios nos ayude, ¿verdad?, a aprender de estas tres parábolas hermosas que nos hablan de la misericordia de Dios, del amor de Dios y de lo que Jesús quiere seguir haciendo en cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga.